No tienes una Biblia, puedes tomar tu celular, y en tu celular hay algunas versiones digitales que puedes usar para que leamos juntos la palabra de Dios, y nos da mucha alegría que estés en esta tarde. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que es sumamente valiosa para todos los que somos creyentes. Cuando Jesús vino a la tierra, Él trajo un mensaje. Y yo soy una persona profundamente convencida, y deseo que tú te convenzas de la misma manera, que una de las tantas muestras de que Jesús es el Hijo de Dios es que Jesús es el Mesías. Una de las tantas muestras es que transformó su generación y su época. Jesús transformó su tiempo. Hoy, cuando tú lees la Biblia, siempre a mí me sorprende que hoy, para la sociedad en el año 2025 que vivimos, algunos conceptos son muy comunes. Y lo he dicho muchas veces, es muy común encontrar lugares donde respaldan a la mujer, donde cuidan de la mujer, donde ven que la mujer tenga los mismos espacios, las mismas oportunidades, espacios donde los niños sean cuidados y protegidos y que no sean vulnerados y maltratados. Pero en los días de Jesús no era así. En los días de Jesús había una enorme marginación, discriminación social, habían muchas cosas. Y Jesús es un adelantado a su época, porque transforma el tiempo de su época y sienta las bases para la familia, sienta las bases para que el ser humano pueda ser restaurado, restablecido y pueda transformarse. Y hay algo muy importante en todos los que son discípulos de Jesús. Los que han conocido a Jesús necesitan tener claro algo, que ser un discípulo de Él es ser como Él era. Eso significa imitarlo a Él. Las personas se vuelven su discípulo porque quieren empezar a ser como Él. Y se nota si eres un discípulo de Jesús porque tu habla te delata. La forma como tú hablas evidencia si realmente tú eres un discípulo de Jesús. Tu forma de comportarte, de convivir, de socializar, eso refleja si una persona es un discípulo de Jesús. A 2000 años de distancia hay un grave problema, porque las personas, cuando no hay un profundo conocimiento de la profecía bíblica, las personas pueden pensar que Jesús tarda en venir. Pero cuando entiendes la profecía bíblica, te das cuenta que realmente ha pasado poco tiempo desde que Jesús ascendió a los cielos, y que en realidad Jesús va a regresar a la tierra por segunda vez a establecer un reino de paz y de justicia. Jesús se preguntó algo y yo quiero conversarlo contigo hoy. Dice la Escritura en el Evangelio según Lucas, en el capítulo número 18. Lucas capítulo 18. Dice la Escritura en el versículo número 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice la Biblia así: os digo que los defenderá pronto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Hallará fe en la tierra? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y esto realmente es la pregunta fundamental. ¿De qué depende que cuando Jesús venga a la tierra encuentre fe? De los que son sus discípulos. Que el nombre de Jesús se propague depende de los que son sus discípulos. Porque hay personas que vivieron hace 100 años y nadie recuerda sus nombres. Y depender del nombre de Jesús depende de los que son sus discípulos. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra encontrará fe, es decir, las personas estarán fervientes esperando en ello. Y la vida de los seres humanos, la Biblia es muy clara. En Job capítulo 14, versículo 1 dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y es lleno de sinsabores. Las personas sufren, tienen dolor y tienen sufrimiento. Y las personas se preguntan, ¿por qué sufro? ¿Por qué en mi vida hay sufrimiento? ¿Por qué las cosas no salen bien en la escuela, en el deporte, en la familia, en los negocios, en las finanzas, en la salud? Y cuando las personas empiezan a ver que las cosas no salen como ellos esperan que funcionen, lo primero que empieza a pasar es que empezamos a perder la fe y empezamos a perder la esperanza. Y nos preguntamos, ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿por qué existe este dolor? Si Dios existe, ¿por qué hay este sufrimiento? Y entonces nos empezamos a cuestionar ese tipo de cosas. Hoy quiero compartirte una historia en la Biblia, porque seguramente tú muchas veces has estado en dolor, en tristeza, en sufrimiento, a veces quizá cosas inesperadas en nuestros hijos, quizá en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en los negocios, y las cosas salen al revés de como nosotros planeamos que salieran. Y a veces te preguntas por qué todo este dolor y por qué todo este sufrimiento.
El dolor y el sufrimiento son como las arenas movedizas. Si tú le das el poder al dolor y al sufrimiento, te vas a hundir en él, y la mente tiene el poder de despedazar a las personas. La mente tiene el poder de hundirlas en decir: no tiene sentido mi familia, no tiene sentido lo que yo hago por las personas que amo. Las personas empiezan a sentir solas, vacías, aisladas, voltean para atrás y dicen: no fui un buen padre, no fui una buena mamá, no fui un buen hermano, no fui un buen esposo. Y entonces la culpa y el dolor aprisiona a las personas y hacen que se hundan y dicen: tanto sufrimiento en mi vida, ¿por qué existe todo este dolor? Bueno, te quiero compartir una historia en la Biblia, porque Jesús decía: si cuando Él viniera a la tierra encontraría fe. Si eres un creyente, encontrarás esperanza en ello. Dice el libro del Génesis, en el capítulo número 37, Génesis capítulo 37. Y hoy vamos a recordar esta hermosa historia del versículo 6 al versículo 9. Génesis 37, versículo 6 al 9. Dice así: y Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos que estaban alrededor se inclinaban delante del mío. Y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. ¿Qué es lo más valioso en la vida de los papás? Y ustedes que son papás lo saben. ¿Qué es lo más valioso? Los hijos. Los hijos son lo más valioso. Jacob tenía a su esposa y él amaba profundamente a su esposa. Su esposa se llama Rachel y él la ama profundamente, pero Rachel no podía tener hijos y ellos tenían el deseo de poder tener un hijo. Y un día Dios los bendice y derrama sobre de ellos ese día una bendición, y Rachel queda embarazada y va a tener a su hijo y van a ser José. José significa Dios añada. Después de tantos años de esperar a un hijo, Rachel va a tener un hijo y van a ser José. Pero José vive en la casa y Dios le da un don de tener sueños y de entender los sueños, y entonces José empieza a soñar y dice que él ve su manojo al centro y que los demás manojos se inclinaban delante de él, y eso hace que sus hermanos empiecen a tener celos y envidia acerca de él. Y después sueña y dice: veo que el sol, la luna y las estrellas se postran delante de mí. Y sus hermanos se enojan con él y dicen: ¿qué significa? Que entonces tú vas a reinar sobre nosotros, tú el menor te vas a volver el mayor, y ahora hasta mi padre y mi madre se tienen que postrar delante de ti. Y sus hermanos se enfadan con él profundamente. Imagínate cuál es el lugar de refugio de una persona, cuál es la zona de seguridad de una persona. Siempre debe de ser su hogar. No existe una zona segura, una zona de refugio más poderosa que tu hogar. Imagínate que en tu hogar se diseña y se fragua la desdicha más profunda que en tu vida vas a enfrentar. Un día los hermanos de José están jugando y José, su papá lo envía a ellos, va a ellos, los encuentra jugando y dicen: allá viene José. Ya estamos cansados de José, ¿qué vamos a hacer con José? Y en momentos, en el ímpetu de la adolescencia y de la juventud, hacemos tonterías, y entonces dicen ellos: deshagámonos de él. Lo toman, lo echan a una cisterna para decidir qué van a hacer por él, y entre ellos confabulan y dicen: ¿por qué no lo matamos? Imagínate que tus propios hermanos de sangre te quieran asesinar, aquellos con los que creciste, con los que jugaste, y cuando eres el menor y ves a tus hermanos mayores, ¿qué son para ti? Tus héroes. Y resulta que aquellos que eran lo máximo en tu vida ahora te quieren quitar la vida. Gracias a que uno de ellos va a abogar, pues lo que va a terminar pasando es decir: bueno, mejor vendámoslo a los madianitas que van pasando. Y entonces imagínate que un día tu vida cambia. De ser un niño de familia, que mamá y papá te hablan en extremo, que tienes todo el amor, el calor, la calidez, el cariño, te entregan y te van y te venden como un esclavo. José llega a la tierra de Egipto y llega como un esclavo. Lo ven, y al ser un chico saludable, lo venden a la casa de un gobernador en Egipto, de un hombre de los hombres importantes que se llama Potifar. Estando ahí, gracias a que su padre le enseñó a llevar las cuentas, los números, se gana la confianza de Potifar y ahí tiene una buena posición delante de él. Su mundo lo empieza a reconstruir.
Su mundo empieza a ser mejor. Pero ¿cuánto tiempo le duraría la felicidad al chico José, que significa Dios añada, Dios eleve? Es el libro del Génesis. Ahora le va a pasar esta historia. Ya reconstruyó el dolor de sus hermanos y ahora dice Génesis 39, versículo 14 al 20. Llamó a los hijos de la casa y hablóles diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y se fue fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Entonces imagina esta historia. ¿Y tú qué considerarías? Tus hermanos te traicionan, llegas a una tierra extraña, reconstruyes tu mundo y las cosas empiezan a ser mejor, y cuando parece que las cosas van bien, otra vez se complican. Resulta que la ve la esposa de Potifar y dice: es un chico atractivo y quiere estar con él. Él lo rehúsa y le dice: jamás toque yo a la esposa de mi señor. Y entonces ella se enfada y se molesta porque la ha rechazado como mujer, y lo va a deshonrar diciendo que quiso abusar de ella, y lo van a meter a la cárcel. Y otra vez tu mundo se desmorona. Todo estaba excelente, empezaba a haber paz, empezaba a haber luz, empiezo a reconstruir mi mundo dejando atrás el pasado, y todo se desmorona. Esta historia está escrita en la Biblia para que te des cuenta que se puede parecer mucho a nuestras historias. Nuestras historias, que cuando empezamos un camino en la vida puede ser que todo sea risa, felicidad y bienestar. Pero puede ser un momento en la historia que las cosas se volteen. Y yo te quiero decir que a la mayoría de los humanos nos pasa, que a veces todo es excelente y perfecto, pero de repente las historias se pueden voltear. Y de repente, silenciosamente, suceden cosas con tus hijos que tú no te dabas cuenta, y de repente tienes sorpresas con tus hijos que empiezan a suceder algunas cuestiones. Y cuando todo eso sucede, lo primero que los humanos nos empezamos a preguntar y a decir: ¿dónde está Dios? ¿Ha estado conmigo este tiempo? Porque este dolor que estoy viviendo y este dolor que estoy experimentando, ¿por qué lo tengo que vivir yo? ¿Por qué si lo he buscado? ¿Por qué si lo he honrado? ¿Por qué si he buscado estar a sus pies? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Piensen en José. ¿Qué mal hizo este chico? Sus padres lo amaban y lo único que buscaba era agradar a sus padres, disfrutar a sus hermanos. Llega a la casa de Potifar, y ¿qué hizo él? Simplemente servir con grandeza a este hombre que lo habían puesto por rey, y termina en la prisión. La vida no fue justa para él. Y entonces ahí tú tienes dos opciones: renegar de Dios, darle la espalda a Dios, o tienes la opción de entender lo que José entendió. A veces necesitamos un camino que nos prepare para la siguiente etapa de nuestra vida. A veces los seres humanos estamos atrapados en el dolor, en el sufrimiento, y no vas a salir de allí hasta que aprendas la lección en tu vida. Y eso es lo fundamental, porque nos tropezamos en ciclos y volvemos a cometer los mismos errores, porque Dios te quiere enseñar algo, y si tú no aprendes la lección, allí estarás hasta que no aprendas la lección que tienes que pasar en tu vida. José decide confiar en Dios. En la prisión va a encontrar a dos hombres que posteriormente, gracias a esos hombres, llegará ante el faraón. Y Faraón tenía un sueño que le atormentaba y decía: yo soñaba 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las vacas flacas se comían a las gordas, y aunque se comían a las gordas, seguían igual de flacas y se morían del hambre de las flacas que estaban. ¿Qué significa ese sueño? Y lo atormentaba. Y entonces le dicen: en la prisión hay un hombre que sabe leer los sueños. Y José le dice: te voy a contar la revelación, porque él me ha dicho la revelación que te debo de compartir. Noten en las palabras de José: jamás dudó de Dios. Y dice: te voy a compartir lo que él me dijo que te comparta. Y le cuenta: vendrán 7 años
de abundancia. Y luego llegarán 7 años de escasez. Será tan grande la escasez que habrá en Egipto que nadie se acordará de los 7 años de abundancia. Y será la fin y la destrucción de este pueblo. Y le dice Faraón, entonces, ¿qué hacemos? Y le dice, preparemos grandes silos, grandes almacenes para que guardemos el grano. Entonces, todo tiene un propósito en la vida. ¿Qué te quiero decir? El dolor y el sufrimiento tienen un propósito, pero tú tienes 2 posibilidades en la vida. Una es renegar del dolor, rechazarlo y molestarse con ese dolor. Puedes enojarte con tus padres porque quizás no son los padres que tú te imaginabas que deberían de ser bajo tu perspectiva de adolescente o de joven. Puedes enojarte con tus padres por pensar que tomaron decisiones en su vida que hoy te han lastimado y te han dañado. Puedes enojarte con tus padres por decir de qué nos sirve venir a la iglesia si en mi casa yo sigo viendo un entorno similar y las cosas no pasan. Tú puedes enojarte con tus padres, con tu entorno. Si tú tienes un negocio, puedes enojarte y decir, ¿por qué Dios no me bendice? Si tú eres un empleado y trabajas para alguien, puedes decir, ¿por qué no me dan una oportunidad? ¿Y por qué le dan una oportunidad a otros y a mí me menosprecian? Pero ese no es el pensamiento que un hijo de Dios tiene. Un hijo de Dios piensa, ¿qué me quiere enseñar Dios en medio de todo esto? ¿Para qué está permitiendo que suceda esto? Sea una enfermedad de muerte, sea la soledad, sea la traición, sea el abandono, sea el hambre, sea la escasez. Un hijo de Dios lo que dice es, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres revelar? Porque si tú aprendes lo que Dios te quiere enseñar, pasarás a una nueva etapa en tu vida donde encontrarás la grandeza. La grandeza está al otro lado de la barrera que tienes que pasar. Si pasas esta prueba, que se llama enfermedad, soledad, familia, no sé cómo se llame, si pasas esta prueba, te espera la grandeza del otro día, del otro lado. Como le pasa a José. José le dice a Faraón, Dios me ha revelado lo que te tengo que decir. Y una de las frases más hermosas de la Biblia las va a recitar José, porque al final entiende que todo lo que pasó, Dios lo preparó con un propósito, dejó que sucediera, dejó que los hombres, sus hermanos lo vendieran, dejó que esta mujer lo engañara, lo manipulara la situación, para decir esta frase, el libro del Génesis, capítulo número 50. José se encuentra a sus hermanos y sus hermanos lo descubren y se dan cuenta que es él. Y entonces empiezan a tener muchísimo miedo por saber qué es lo que va a suceder. Génesis, capítulo 50, versículo 14 al 21. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que les hubo sepultado. José se encuentra con su papá, vive con él un tiempo, pero ahora fallece su padre. Y sus hermanos dicen, problema, quizá José nos tenía consideración por papá que estaba vivo, ahora que ha muerto no sé qué va a hacer de nosotros. Versículo 16. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte decir, así le van a decir a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por tus siervos. Respondióles José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José entendió claramente que lo que pasaba en su vida tenía un propósito. Yo quiero decirte a ti que todo lo que tú vives en tu vida tiene un propósito. Tiene una razón que Dios está preparándote para entender otras cosas que mañana vendrán sobre ti. Silenciosamente nosotros luchamos contra adicciones. Silenciosamente luchamos contra la soledad, contra la depresión. Silenciosamente luchamos contra la fractura familiar. Necesitas entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Y tienes que creer con todo el corazón que Dios va a utilizar esas cosas para el bienestar de tu vida. Por eso Jesús cuando vino a la tierra dijo, cuando el Hijo del Hombre volviere a la tierra, ¿hallará fe? Porque Él sabe que los humanos están sujetos a esto.
Y hoy lo que yo quiero que tú sepas es que hay un Dios que ha venido a transformar nuestras vidas. Todos los que estamos en este lugar estamos porque hemos escuchado de Jesús y hemos aprendido a tener fe en Jesús. Jesús que murió en la cruz, lo sepultaron y al tercer día la tumba estaba vacía. Si la muerte no pudo retener a un hombre llamado Jesús, puede hacer cualquier cosa sobre la vida de nosotros. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿para qué crees que Dios te ha llamado? ¿Por qué Dios te eligió para conocer de Él? Porque ahora tienes la esperanza de que tu hijo puede estar gravemente enfermo, has aprendido a recitar, Dios proveerá. Dios me enseñará un camino. Dios lo encaminará para bien. Dios me dará la fortaleza para salir de esta situación. El Señor me mostrará por qué estoy viviendo esto en mi vida. Si tú vives eso y has conocido a Jesús es por un solo propósito. Porque entonces ahora necesitas crecer espiritualmente y entender lo que Jesús enseñó. Evangelio según Marcos. José lo entendió perfectamente. Marcos capítulo 10. José lo entendió perfectamente y por eso dice así, Marcos capítulo 10, versículo número 43. Voy a leer más arriba, versículo 42. Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dice: ¿saben que los que se ven ser príncipes en la tierra se enseñorean de ellos? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre ustedes. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera de ustedes que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? A servir. Y la grandeza en el servicio es que podemos ser de dos maneras. Podemos ser egoístas y decir, sí, Dios me ayudó, transformó mi vida, me renovó, me dio esperanza, me dio dirección y me enseñó cosas que yo no conocía. Muchos de nosotros en el pasado no creíamos incluso en Dios. Muchos de nosotros no teníamos la Biblia y no habíamos encontrado en ella la pasión. Muchos de nosotros no sabíamos lo que significa orar o alabar a Dios y la grandeza que existe en ello. Muchos de nosotros no sabíamos soñar, tener esperanza, ilusionarnos, saber que alguien me amó, murió en la cruz por mí y dio la vida para que yo estuviera bien. Saber que alguien piensa en mí permanentemente, que mis problemas sí son importantes para Él, que Él sabe que me duelen mis hijos, que me duelen mis nietos, que me duele la enfermedad, que me duele la soledad cuando llego a cierta edad y mis hijos y mis nietos se van, nadie quiere vernos. Antes éramos los que sosteníamos el hogar y ahora somos un estorbo para la familia. Él observa absolutamente todo y lo conoce absolutamente todo. Llegó a nuestras vidas y nos dio esperanza y nos dio bienestar. Y tú tienes siempre dos cosas que puedes hacer. Uno es ser egoísta y quedarte con ello y decir, bueno, me siento profundamente alegre y bendecido de que puedo cantar, puedo orar, puedo leer su palabra. Pero eso no es lo que un creyente hace. Un creyente acepta lo que Jesús dice porque Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servirles. ¿Cómo les voy a servir? Voy a morir en la cruz. Por amor de ti no me bajaré de la cruz y por amor a ti resistiré todo lo que me van a criticar y a señalar. Siendo un rey, me haré un simple humano para morir en la cruz. Porque esa es la grandeza del servicio. Te voy a enseñar lo que significa servir. Voy a dar mi vida por ti. Y ahora tú necesitas entender esto. Necesitas dar tu vida por los demás. Y dar tu vida no tienes que hacer lo que Jesús hizo, morir en la cruz. Dejar a tu familia para irte como los discípulos lo hicieron, porque son estos otros tiempos. Dios quiere que comprendas la grandeza del servicio. Dios te sanó como a José, Dios te dio una oportunidad como José, Dios te dio la oportunidad de soñar. ¿Qué tienes que hacer ahora?
encontrar la grandeza en el servicio. Servir significa: acércate con una persona y háblale de Jesús. Acércate con tu esposo, invítalo a leer la Biblia. Acércate con tus hijos adolescentes y diles: sentémonos a leer un poco la Biblia. Servir significa invitar a otros a que vengan al conocimiento de Dios y de Jesús. Servir significa aceptar que Dios puede hacer maravillas en la vida de los demás. No te lo quedes para ti, porque hay muchas personas que están esperando una respuesta en su vida. Y muchos seguramente están bajo tu mismo techo. A veces pensamos mucho en nosotros en primera persona y decimos: yo me siento solo, yo me siento vacío, ¿quién mira por mí? ¿Quién me cuida a mí? Pero cuando creces espiritualmente, entiendes lo que Jesús dijo: mis hijos necesitan un papá o una mamá fuerte y firme espiritualmente, para que aunque vengan los vendavales, esté firme sosteniendo mi hogar. Tú puedes ser un joven y sin darte cuenta, tus hermanos menores dependen de ti. Tus hermanos menores te miran y te admiran. Y aunque silenciosamente no lo digan, a veces los hermanos mayores se vuelven el héroe de los hermanos menores. Y ahí tú tienes una misión. Esa es la grandeza del servicio. José lo entendió perfectamente. Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser el mayor, enséñense a servir. Pero si tú llenas tus manos de cosas, no tienes la posibilidad de agarrar más. Tienes que dejar el egoísmo para llenarte de amor, para darle a tus hijos, a tus vecinos, a tus amistades, y les hables de Dios. La misión de un creyente está incompleta si no comparte el mensaje de esperanza. La grandeza en el servicio significa que hemos aprendido que estamos para servir a otras personas. No estamos para complacernos a nosotros mismos y servirnos a nosotros mismos, sino estamos para servir a otros. En un tiempo en el pasado, gracias a que alguien se sacrificó por nosotros, me compartió la palabra de Dios. No le importaba ir a mi casa a la medianoche a hablarme de la palabra de Dios, y ahí me enseñaba de la palabra de Dios. No le importaba sacrificar sus tiempos de ocio, de diversión o inclusive algún espacio personal para poder compartir la palabra de Dios. Pues esa es la grandeza en el servicio. Ahora tú tienes que pensar así: tú eres un discípulo de Jesús, y como su discípulo es tiempo que le hables al que está a un lado de ti y le digas: Dios tiene planes para tu vida. Es tiempo que le hables al compañero del trabajo, a las personas que colaboran contigo, que es tiempo de venir al conocimiento de Dios. Jesús lo dice así, Juan capítulo 13. A veces puede haber tanto dolor y sufrimiento que Dios nos ha sanado y nos ha enseñado a responder: Señor, enséñame qué me quieres mostrar. Y después de que el Señor nos enseña, es un tiempo de compartir. Juan capítulo 13. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. ¿Quién es un verdadero servidor? El que le lava los pies a su semejante. Jesús les dijo: lávense los pies porque yo les he lavado los pies. He sido su servidor. Necesita servir a otro. No te das cuenta, pero la grandeza del servicio es que cuando tú sirves a alguien más, la persona más beneficiada, ¿saben quién es? No es la persona que recibe el servicio. La persona más favorecida es la que sirve. Esa es la grandeza de Dios. Son los grandes secretos encerrados en la Biblia. Silenciosamente creces espiritualmente cuando sirves a otros.
Porque entonces entiendes el dolor, el sufrimiento, y entonces te vuelves sensible y dices: no he sido buen padre, puedo ser mejor padre, puedo ser mejor esposo. No he sido sensible a las necesidades de mi esposa, no he sido sensible a las necesidades de mi esposo, no he sido un buen hijo hacia mis pobres padres, que se esfuerzan por mí, que luchan por mí, que me sacaron adelante en medio de toda su escasez, de su limitada visión, del mundo en el que crecieron. Muchos padres crecieron siendo huérfanos y aún así dieron su vida con amor por sus hijos, a pesar de haber sido huérfanos. La persona más bendecida es la que sirve, porque descubre el poder de Dios allí. Tú necesitas desear que Dios te use, porque Dios elige quién puede servirle. Él mira desde los cielos y mira el corazón de las personas, y cuando Él mira el corazón dice: ese es un corazón que puede servir, ese es un corazón que puede ayudar a otras personas. Y tú necesitas anhelar ser un corazón que sirva, no importa la edad. Si tienes 15 años, 13 años, tienes amiguitos en la secundaria que tú les puedes servir. Chicos que luchan por ser aceptados en la sociedad, marginados, forzados a tener relaciones sexuales a una edad temprana, a probar sustancias por ser aceptados en una sociedad. Quizá hogares que viven en la disfuncionalidad, tú puedes servir a ellos. Deseo de todo corazón que tú quieras ser un siervo de Dios. La Biblia habla de la grandeza en el servicio. Cuando tú sirvas, tú serás la persona más favorecida y bendecida, porque no hay nada tan grande y tan sublime como servir a los demás. Enséñate a ser un servidor de Dios. Pero te quiero decir que Dios no te va a usar hasta que estés listo para que te use. Y Él solamente usa cuando las personas son sensibles a su palabra. Ser cristianos y creyentes no es un juego y no es una diversión. Es un oficio que se toma con muchísima seriedad. ¿Qué quiero decir que se toma con mucha seriedad? Significa lo siguiente: aquí en la iglesia, en esta congregación, ven chicos que sirven, personas que tocan un bajo, alguien que toca un piano, alguien que toca una batería, personas que pasan a cantar, personas que trabajan en los medios digitales atrás y en las redes para que la transmisión tenga un sentido, personas que predicamos, personas que te atienden al recibirte. Dios solamente usa a los que invitan a su casa, a los que lo invitan a su casa a entrar. Si tú tienes el privilegio de cantar aquí enfrente, de tocar un instrumento aquí enfrente, necesitas tener intimidad con Dios. Necesitas leer la Biblia entre semana. No aspiramos a ser servidores si no lees la Biblia entre semana. No descubriremos la grandeza a la que somos llamados si no te arrodillas delante de Dios en la intimidad de tu habitación y hablas con Él. Y no te llamará Dios a hacer maravillas y cosas extraordinarias si en tu playlist no están las alabanzas. Entonces, si queremos creer la grandeza del servicio y queremos que Dios haga cosas grandes en nosotros, tiene que despertar la santidad. La santidad no es la religiosidad. La santidad es la capacidad de amar, de perdonar, de ser empático y sensible a los demás, de honrar a los padres, de honrar a los hermanos, de honrar el mundo en el que vivimos, de honrar a Dios. Si tú quieres saber lo que Dios puede hacer por ti, voltea a ver a José, voltea a ver a Daniel, y esas historias son las muestras de lo que Dios puede hacer por medio tuyo. Pero necesitas aprender la grandeza del servicio, y la grandeza del servicio solo existe si te vuelves amigo de Dios. Y un amigo es el que conoce la intimidad de la otra persona. Si no conoces la intimidad de Dios, no podrás ser su amigo y no te usará para la grandeza.
tienes que leer la Biblia. Tienes que apasionarte por la Biblia. Porque no necesitamos músicos acá arriba tocando. No necesitamos expositores aquí hablando. Necesitamos adoradores de Dios. Y ser adorador de Dios se vive los 6 días de la semana en la intimidad de tu vida personal. Y es la grandeza del servicio. La grandeza del servicio es descubrir lo que Dios hace a través de nosotros. Y por eso quiero que en tu hogar haya santidad. Dedica un tiempo en tu casa con tu familia a sentarte a leer la Biblia. Si los muchachos vienen aquí a la casa, a la iglesia, y todos los jóvenes y los adolescentes que tengo aquí, estoy feliz que estén aquí y se la pasan muy bien entre ustedes. Queremos hacer cosas extraordinarias. Necesito que leas la Biblia. Necesito que te apasiones por Dios. Necesito que te apasiones en la oración y en la alabanza, porque si no, Dios no nos va a usar. Si no aprendes a decir no, Dios no nos va a usar. Y nosotros queremos que Dios nos use. Queremos que Dios sea sus instrumentos y sus herramientas. Queremos servir a los demás. Jesús dijo: el Espíritu de Dios es sobre mí, porque me envió a predicar a los encarcelados, a darle vista a los ciegos, a restaurar a las almas quebrantadas, a consolar a los enlutados. Dios nos usará solo si hay intimidad en nuestras vidas con Él. Y esa es la grandeza del servicio. Nosotros somos una iglesia que soñamos. Y si soñamos, tiene que haber intimidad con Dios. No se trata de venir aquí. Se trata que te vayas a tu casa y leas la Biblia. Se trata que vayas a tu casa y sientas amor, compasión, honres a tus padres, respetes a tus padres y aprendas a decir no más. No más a esta adicción que me destroza, no más a esta amistad que me hace daño, no más a esta pereza, no más a esta desidia. Y cuando hagas eso, Dios nos va a usar. Dios usó a José para traer vida a la humanidad. Dios nos va a usar cuando lo invitemos a nuestra casa y en nuestra intimidad. Así es que la próxima vez que piense en alguien, voy a pensar en términos de amor, de amistad, de compasión, como Jesús los hubiera tratado, como Jesús los hubiera abrazado, como Jesús les hubiera dado un camino. Y esa es la grandeza en el servicio, y por eso venimos delante de Él. Así es que quiero que vayas a tu casa y tu familia viva de primera mano el poder y la grandeza del amor de Dios. Sé un hombre y una mujer más cariñosa, más bondadosa, más amigable, más compasivo. Y entiende que la grandeza del servicio no se trata de mí, se trata de los demás. La Biblia dice así, Jeremías capítulo 17. Así es que empieza a invitar a alguien que conozca de Dios. Empieza a compartir de la palabra de Dios. Háblale a tus amigos, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, porque eso significa servir. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Sí, porque tú y yo honraremos un legado. Tú y yo honraremos el llamado de ser discípulos de Jesús. Jeremías capítulo 17. Y cuando empieces a servir, te darás cuenta de lo más maravilloso, que el secreto del crecimiento está guardado en el servicio. Descubrirás un mundo desconocido para ti. Descubrirás un mundo nuevo. No lo conoces. Cuando empieces a ser un servidor, descubrirás grandezas. Y por eso Jesús dijo: mis queridos discípulos, he deseado una cosa solo para ustedes. ¿Alguno de ustedes se siente el mayor? Excelente. Eres el servidor de todos. Y entonces descubrieron la grandeza. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Este es un regalo de Dios para tu vida. Grábalo en tu corazón. Llévate a Dios a tu casa y sueña, porque Dios siente tus necesidades. Dios te va a sanar, a restaurar y te pondrá como un siervo útil. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón
que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Entonces, lo que hace Dios en nuestras vidas es un nuevo amanecer. Hoy hemos venido aquí y estoy feliz de que estés aquí hoy. Y quiero que te vayas a tu casa sabiendo que si somos discípulos de Jesús, la grandeza está en el servicio. Sírvele a otras personas y dales el regalo más grande que una persona puede recibir: conocer a Jesús. Un día conocí a Jesús y su palabra y fue un día extraordinario. Jamás cambiaría ese día en mi vida por nada, porque aunque después llegaron días oscuros, me equivoqué, fallé, erré, siempre estuvo para mí. La gente se fue y me dio la espalda, Él siempre estuvo por mí. La gente me llamó por mis errores, Él me llamó por mi nombre. Y si alguien ha sido tan bondadoso y tan lindo conmigo como yo, hay mucha gente en el mundo que necesita que tú le lleves un regalo de amistad. Quiero de corazón que lleves a Dios a tu casa. Lleva a Jesús a tu casa. Invita a lo que esté ahí. Vuélvete su amigo todos los días de la semana, y entonces hará grandezas en tu vida. Y entonces dirás: entiendo a José, entiendo a Daniel y entiendo a los grandes hombres de la vida. Descubrieron el poder de Dios en el servicio. Dios te ama y siempre ha pensado en ti. Tiene un mejor mañana para ti. Solo dale la bienvenida y abrázalo. Dale una oportunidad a Jesús en tu vida, no importa tu edad. Dale una oportunidad a Dios. Vamos a cantar juntos en esta tarde.